Hola, dos, tres. Hola, queridos hermanos. Siempre es momento propicio para pedirles que sigan escudriñando las Sagradas Escrituras. Si pueden, hay oración. La oración es un elemento fundamental, espiritual e importante para comunicación con la esfera celestial. Por ejemplo, horas de oración aproximadamente a las 9 de la noche, hora México. Y pues de todas maneras están cordialmente invitados a escudriñar las escrituras y también a orar, que es un acto reflexivo. Entonces, un poco siempre al escudriñar las Sagradas Escrituras encontramos capítulos y versículos importantes que nos aportan de fondo y de lleno para conocer mejor las esferas celestiales y los conceptos de espiritualidad. Por ejemplo, uno de los conceptos es acerca del karma y el dharma, conocidos criollamente. El karma es todo aquello que debemos evitar hacer, es todo lo malo que el ser humano podría llegar a ocasionar, pero el dharma, sin embargo, es todo lo positivo. Por eso, esto se hace referencia, por ejemplo, a libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, tanto desde el Génesis hasta el Cantar de los Cantares. Es uno de los principios espirituales. Por ejemplo, lo que dijimos entre karma y dharma. Lo ideal es el dharma, ya que todas las acciones dharmáticas, por ejemplo de acciones dharmáticas positivos, pues por ejemplo lo que se encuentra en los primeros 4 evangelios del Nuevo Testamento, desde el libro de Mateo hasta el libro de Juan. Por ejemplo, entonces Dharma es todo aquello que podemos hacer en bien del prójimo. Por ejemplo, lo que se encuentra plasmados en las Sagradas Escrituras. Si tenía frío, me diste de vestir. Si tenía hambre, me diste de comer. Si tenía sed, me diste de beber. Esos son acciones dharmáticas relacionadas al prójimo que se encuentran plasmadas en las Sagradas Escrituras, en los 4 evangelios primeros del Nuevo Testamento. Y de todas maneras, en momentos en la actualidad que son momentos de purificación o de tribulación, entonces tenemos que tener, por ejemplo, en consideración dichas acciones espirituales. Asimismo, por ejemplo, actualmente, por ejemplo, las Sagradas Escrituras nos van a dar mayores referencias porque su estudio está relacionado también al conocimiento espiritual. Por ejemplo, es por eso que en ese concepto tenemos que tener más acciones dharmáticas, ya que las acciones dharmáticas positivas, el resumen de las acciones dharmáticas es el amor al prójimo, lo que se encuentra plasmado en los 4 primeros evangelios, es decir, en los evangelios, tanto en Mateo, tanto en Marcos, tanto en Lucas y tanto en Juan, que son los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Se encuentra bien fundamentado, por ejemplo, cuando vemos las crónicas narrativas acerca de la vida de los personajes. En cuanto a relación a los 4 evangelios principales, vemos muchas acciones relacionadas a los efectos dharmáticos. Y esos efectos dharmáticos se potencializan en tiempos de purificación y de tribulación, como está escrito en las Sagradas Escrituras. Los tiempos de tribulación, recordemos que son desde el año 2019 al 2028 para todo el mundo. Eso se encuentra oleado y sacramentado en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, en América del Sur, los tiempos de protección espiritual que Dios protege a las naciones de América del Sur es a partir del año 2024. América del Sur, como lo indicaron, por ejemplo, historiadores o personas con accionar profético, como por ejemplo Paravicini, indicaba que claramente una de las cunas de paz y conciencia para todo el mundo sería América del Sur.
Probablemente la Biblia indica que sea a partir del año 2024. Esos conocimientos se encuentran escritos en las Sagradas Escrituras y simplemente es como un resumen para de todas maneras tener en referencia y en consideración que son cosas reales. Las Escrituras describen eventos históricos a futuro que tenían que suceder porque es voluntad divina y también por accionar del libre albedrío humano, es decir, el libre albedrío del hombre. Entonces, siempre tratemos de escudriñar las Sagradas Escrituras y orar, porque la oración nos permite contactar con las esferas espirituales y elevar el nivel de frecuencia y conciencia. Se les quiere y abrazos cordiales.